ciudadano Francisco González Martínez, a esta entrevista que está programada a esta hora para usted. ¿Sí me escucha, ciudadano Francisco? Sí, licenciado. Perfecto. Miren, la mecánica de la entrevista, como ya es de su conocimiento, se le comunicó vía el correo electrónico en un oficio que enviamos. Va a consistir en un tiempo total de media hora, 30 minutos, dentro de los cuales usted hará una exposición en un tiempo máximo de 12 minutos. Nuestro secretario técnico, Humberto Martínez, llevará el tiempo. Justo en el minuto 11 va a tener que, va a ser una señal para indicarle que ya está por terminar. Es el lapso de 12 minutos. Posteriormente, el suscrito abrirá la urna de 3 preguntas que tiene aquí, que enviaron las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos al correo institucional. Voy a escoger una al azar y la va a contestar en un lapso de 3 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de preguntas y respuestas en un lapso de 15 minutos entre preguntas y respuestas para cerrar la entrevista correspondiente. Por tal motivo, vamos a escucharlo. Adelante, señor Francisco González Martínez, con su intervención. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a referir a las perspectivas del avance y pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Para empezar, para hablar de un avance y pendientes del sistema, vamos a hablar que antes la situación era que no había coordinación entre los entes públicos, federales, estatales y municipales. Las resoluciones administrativas que emitían los órganos internos de control o la propia Secretaría de Contraloría, se veía que llegando al Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal, estas se caían, se dejaban sin efecto por posibles o diversas causas. Se planteó entonces que el propio tribunal participara en la resolución y en la sanción de los servidores públicos. Lo mismo pasaba cuando se hacía la denuncia de hechos delictuosos presuntamente cometidos por servidores públicos, sobre todo cuando se causaba daño al patrimonio público, a la hacienda pública. Cuando llegaba a la fase ya de juicio penal en el juzgado, igualmente se caían los asuntos por diversas causas. Entonces se pensó en crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual se trajeron aquellos actores que en un momento dado intervenían en las resoluciones y en las sentencias administrativas y penales en contra de los servidores públicos. Por eso ahora se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que coordina los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para investigar, para instruir los procedimientos y para sancionar a los servidores públicos. ¿Cuáles serían los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción? Como decíamos, ahora ya participan el Tribunal Federal, así como la propia Procuraduría y el Poder Judicial, para revisar debidamente que desde la investigación de los asuntos vayan bien aspectados, como le dicen, y el juez pueda establecer la presunta responsabilidad. ¿Cuál es el pendiente ahora? Que a nivel estatal y a nivel municipal, la Constitución que creó el Sistema Nacional Anticorrupción establece que todos los entes públicos contarán con órganos internos de control, y podemos ver que en el estado de Oaxaca las dependencias y entidades del gobierno del estado no cuentan con órganos internos de control. Recientemente se sabe de una iniciativa que se encuentra en el Poder Legislativo, a través de cual ya se van a crear esos órganos, pero hasta ahorita no se cuenta con ellos. Entonces yo pienso que lo pendiente para el Comité de Participación Ciudadana es coadyuvar para que estos, a la brevedad posible, se creen. Igual situación está pasando a nivel municipal. Dice la ley que en los entes estatales, como en los municipales, deberán contar con esos órganos internos de control. Y a la fecha,
de acuerdo con la ley orgánica, dice que cuando rebasen la cantidad de 20,000 habitantes, podrán contar con un órgano interno de control, del cual no se sabe a ciencia cierta cuáles municipios que están en esas condiciones tienen órganos internos de control, lo que está ocasionando que a la fecha, al menos dentro de lo que tengo conocimiento, existen en el legislativo un número aproximado de 400 expedientes que no han podido ser remitidos, o si fueron remitidos a los órganos internos de municipales, pues tengan feliz término, porque no se sabe de que se hayan constituido esos órganos. Yo, cuando me decidí a participar en esta convocatoria, lo hago porque tengo pues, alrededor de 18 años de experiencia en el manejo de esta problemática, sistema o de combate a la corrupción. He participado en los órganos internos de control como titular de las áreas de quejas o titular de las áreas también de responsabilidades. Y he visto desde que yo trabajé a nivel estatal en el Poder Ejecutivo que había deficiencias, por ejemplo, en la ley que no permitía sancionar a los servidores públicos en ese tiempo, 1996 por ahí. Y sin embargo, en los informes anuales del gobernador se decía, hay tantos sancionados. Eso motivó que el suscrito presentara una tesis profesional con este tema, el tema de la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos, en donde hice énfasis en esa deficiencia. Yo trabajé también en el ámbito federal, en órganos internos de control todo este tiempo, y pude apreciar que el problema no era tanto que se cayeran los asuntos en el Tribunal Federal, en el contencioso administrativo, sino que había una discoordinación entre las propias áreas de los órganos internos de control, de manera que el titular del área de investigaciones, para el titular del área de responsabilidades, los expedientes no estaban bien integrados. Igual pasaba con las auditorías. Cuando pasaban a presunta responsabilidad, al área de responsabilidades, pues eran rechazados porque no había acuerdo. Eso hizo que se atrasaran mucho los expedientes y pues hubo la percepción de impunidad. Ahora yo pienso que estamos ya en otra etapa, pero aún, como le digo, siguen subsistiendo aquellos vicios. Todavía no hay una debida capacitación entre el personal de los órganos internos de control o más específicamente aquí en la Contraloría del Estado. Quisiera referirme a la claridad y visión sobre la Comisión de Participación Ciudadana. Quisiera apuntar en este momento lo siguiente. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no son un ente público, no son una autoridad, son los coadyuvantes para que el sistema logre los objetivos, de manera tal que le dieron la rectoría del sistema y por eso preside el comité coordinador. Entonces, a quien le deben, con quien tienen el compromiso, es con la sociedad. Y ahí quisiera yo puntualizar, creo que todo lo que se pueda hacer en esta oportunidad, en esta convocatoria, es efectivamente coadyuvar para que se presenten resultados a la ciudadanía. Esto es lo que puedo decir. Señor. Perfecto, ciudadano Francisco. Vamos a extraer como parte de lo siguiente de esta entrevista, vamos a extraer una de las preguntas que se encuentran aquí en la urna, vamos a extraerla al azar y la va a contestar en un lapso de 3 minutos. Claro que sí, sí. A ver, esta es la que sigue. Ahí va. En el caso de que alguno de los integrantes del CPC, es decir, el Comité de Participación Ciudadana, estuviese inmerso en actos de corrupción, ¿cuál sería tu postura si estuvieras en el comité? Primero. Segundo, ¿te mantendrías callado ante diversas denuncias públicas, exhortos, carpetas de investigación, investigaciones administrativas por las conductas delictivas de algún compañero? Adelante, tiene 3 minutos para contestar de acuerdo a su visión.
Gracias. Por supuesto que no me quedaría callado, porque la misión, la función que tenemos es representar a la sociedad, ser un portavoz de la sociedad en el combate efectivo a la corrupción. De manera que si en un momento dado, como dice la propia ley de responsabilidades, soy sabedor de que se está cometiendo alguna irregularidad por parte de mis compañeros, lo primero que haría es denunciarlo, inclusive no solamente quedarme callado, porque estamos en una instancia, digo yo, que es en la que elegimos estar para representar a la sociedad, presentarle resultados claros sobre el combate a la corrupción. Gracias. Muchas gracias, muy puntual la respuesta. Adelante, comisionadas, vamos a entrarle a la fase de las preguntas, intervenciones de las comisionadas y comisionados. Está abierto el micrófono. Adelante. Tengo una pregunta. Sí. Mencionó, bueno, y es que es su tema, porque por su currículum es su tema. Mencionó que ya hay en el Congreso una iniciativa para los órganos internos de control. Sí, efectivamente. Mire usted, hasta el año de 1996 había una especie de organismos que evaluaban la función pública aquí en el estado de Oaxaca. Cuando llega una administración de gobierno, se eliminan. Estos no eran órganos internos de control, eran una especie, se llamaban delegaciones de Contraloría, pero que daban cierto resultado, estaban adscritos a las autoridades de los entes públicos y se mantenía informado a un organismo coordinador como era la Secretaría de Contraloría, ahora de Transparencia también. Se dejó de tener ese tipo de control en las dependencias y entidades. A partir de las reformas de mayo de 2015, a la Constitución, en el artículo 113, se estableció que las dependencias y entidades, o sea, los órganos públicos, así como los organismos constitucionalmente autónomos, deberán de tener órganos internos de control. Esta ha sido una demanda de que cumplan con la Constitución, que en el gobierno del Estado se cumpla con la Constitución, porque es un mandato constitucional. Entonces, se sabe que a finales del año pasado, de 2019, el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa para que ya se establezcan en la ley orgánica del Poder Ejecutivo la creación de estos órganos internos de control, con lo cual creo que se va a dar cumplimiento. Faltaría nada más. Porque mi pregunta era esa, o sea, ¿quién ingresó esa iniciativa? Porque el año pasado yo soy la primera ciudadana en ingresar una iniciativa al Congreso con respecto a los órganos internos de control desde hace un año. No ha pasado ni análisis porque lo sigo muy puntual al Congreso, entonces ni en las actas ha pasado análisis. Entonces, sí tiene que hacerlo, ahora sí que siempre un ciudadano tiene que tener cierto respaldo para que se oiga la voz, ¿no? Porque si no, la verdad es que no se puede. ¿Tú crees que en el CPC tú podrías tener ese respaldo para que se escuche esa voz? Claro que sí. Mire, la propia ley nacional, la ley general de sistema anticorrupción, se establece que serán las autoridades, en primer lugar, las autoridades de los entes públicos, los que propicien, dice, que se establezca la estructura y el marco normativo e institucional para que se cumplan estos objetivos. Ahora, yo creo que si la propia Constitución ordenó que se lleve a cabo la creación de las entidades, yo no sé qué problema tenga en el aspecto económico, el impacto económico, pero que deben existir esos órganos, deben existir. Por eso yo creo que sería, en un momento dado, mi posición, hacer que se cumpla ese mandato constitucional. Y yo digo que revisemos, porque hay reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en donde, obviamente que al reformarse por ahí el artículo 39, si mal no recuerdo, se establece esto, que se establezcan las dependencias, esos órganos internos de control. Y hay ausencias todavía en la Constitución para que se establezcan de la manera correcta, ¿no? No, pues muy bien, muy bien. Sí. Adelante, comisionada Virginia.
Gracias. Bueno, viendo su currículum, pues usted ha estado en unidades de quejas y denuncias, en órganos internos de control de cerca de las faltas, ¿no?, que se cometen. Entonces, en su perspectiva, me gustaría que dijera para usted qué es más importante, la prevención o la sanción para prevenir los hechos de corrupción en la administración pública. Y en caso de que usted llegara a integrar el Comité de Participación Ciudadana, hay una de las facultades que tienen, que es proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de los recursos, justamente para la prevención, el control y disuasión de faltas administrativas, ¿no? Porque hablaba de esta dispersión de pronto que existe, o la ciudadanía no tiene, digamos, el conocimiento total de dónde están los órganos de control, si ya todas las instancias que deben contar con ellos ya tienen su órgano interno de control. Entonces, ¿cómo hacer para que esa coordinación que ya se viene planteando en el sistema realmente se materialice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su postura ya en caso de llegar a integrar el Comité de Participación Ciudadana? Sí, gracias. Efectivamente, yo estoy convencido de que hace falta prevención, siempre prevención. Y esto viene aparejado con una debida capacitación de los entes públicos. Muchas faltas administrativas, muchas irregularidades existen por la falta de conocimiento del marco que regula su actuación. Entonces, creo yo que la capacitación es uno de los pilares fundamentales para que le prevengamos y para que le digamos a los servidores públicos municipales, estatales, cómo hacer las cosas bien, para que no vayan a incurrir, pero siempre viendo las áreas en donde pueden, las áreas de riesgo en donde más pudiera incurrirse en estas. Licenciado Francisco, veo que 18 años ha estado usted en el órgano interno de control. Sí. Felicidades, yo creo que usted ha estado en la línea de batalla en el combate a la corrupción por más de 20 años casi, ¿no? Sí, así Pero es. fíjese que ahorita está el nuevo derecho administrativo sancionador a partir del 2016. ¿Y cómo ve usted que se está tomando las técnicas garantistas del derecho penal? ¿Cómo ve usted esto? ¿Es pertinente? ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Cómo lo ve, maestro? Sí, mire, esas técnicas garantistas deben ser observadas. De hecho, el derecho disciplinario es un derecho sancionador y tiene que tomar los principios del derecho sancionador penal, los principios de debido proceso, de presunción de inocencia. Entonces, lo que se trata ya ahora con el nuevo sistema de responsabilidades administrativas es que el área investigadora sea diferente al área instructora y diferente al área que determina la responsabilidad, para que no haya en un momento dado algún sesgo que pueda llevar a violar uno de esos derechos. Después que se configura esta presunta responsabilidad a través de un pliego de responsabilidades o el informe de presunta responsabilidad, lo primero que se va a hacer es dársela a conocer al servidor público para que él haga uso de ese derecho, inclusive por medio de su defensor. Lo que se está viendo ahorita es que tenga efectiva garantía de que va a ser defendido por personal técnico y no solamente personal que llegue a cobrarles y a presentar un escrito que solamente pues no hace más que para cobrarle. Deben de darse sus derechos. Gracias. Perfecto. Gracias, licenciado. Comisionados. Fernando, el comisionado Fernando, adelante. ¿Qué tal, licenciado Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu participación. Fíjate, estoy viendo que eres perito en la materia en lo que es responsabilidades. ¿Qué reforma propondrías a la ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción para mejorarla? O si así está bien la normatividad. Bueno, el sistema habla de una coordinación. Yo pienso que la reforma que se
pues con lo que se pugnaría es, a partir del comité, es en establecer criterios, normas, procedimientos que establezcan efectivamente cuál es esa coordinación. Ahorita se habla de coordinación entre los 3 niveles. El único palpable, pues es el programa digital en donde se comparten las sanciones administrativas, pero no hay, para mi juicio, un instructivo o una norma que diga los municipios van a hacer esto, van a tener su área de quejas, van a llevar a cabo las acciones en un término perentorio. Eso deja, como yo decía hace rato, yo conozco el caso, yo lo digo también por la persona que habló del comité hace rato, conoce la situación que hay en el Poder Legislativo acerca de 400 expedientes aproximadamente que no se les ha dado trámite. Debiera esa reforma decir, se tiene que concluir, se tiene que iniciar un procedimiento de investigación que concluya, igual que en materia penal, dentro de los 30 días, dentro de los 3 meses, dentro de los 6 meses. Y contando con un plazo que dé seguridad, que otorgue seguridad jurídica a los servidores públicos. Esa es la reforma en la que yo quisiera participar, que se establezcan normas claras para que los propios integrantes del Comité de Participación Ciudadana y las autoridades de los entes se sujeten como nosotros. Bien. Perfecto. Si ya no hubiera más comentarios, otra coordinador, perdón. En base a esto, existe la percepción de que no se sancionan las faltas administrativas de los servidores públicos municipales, dada la autonomía municipal. ¿Estarían contempladas en tus propuestas en caso de llegar a ser? Sí, claro que sí, efectivamente. Esa inseguridad jurídica que hay hace que en este momento no se establezca con claridad quién va a ser el competente para sancionar a los servidores públicos, sobre todo en el manejo de los recursos federales, los recursos fiscales. Por eso, lo que les he de decir por experiencia es que la Secretaría de la Contraloría, cuando hay una denuncia por un uso indebido de los recursos en un municipio, en un ayuntamiento, lo que hace es presentar la denuncia ante la Secretaría o ante el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, y lo que hacen es esperar a que haya un órgano interno de control. Como decía yo, no tenemos la seguridad porque no se ha establecido un control sobre la creación de estos. Entonces, por eso existe la percepción de que no se les sanciona, cuando que el sistema y las leyes y la Constitución dice se sancionarán a todos los niveles. Es materia de reforma esto. Muy bien. No sé si hay algún comentario adicional, si no cerramos esta entrevista. Ciudadano Francisco González Martínez, muchísimas gracias por participar. Sí. Muchísimas gracias por participar. Hay bastante propuesta, iniciativa de su parte, hay bastante experiencia acumulada. Esperamos que tenga suerte ahora en la definición que tomemos de manera responsable próximos días. Le enviaremos la respuesta en la página de internet de la comisión y vía correo electrónico. Muchas gracias por su participación. Le vamos a pedir que abandone la sala virtual. Vamos a continuar con la siguiente. Claro que sí, muchas gracias.